Grupo de Santiago, IGP Morcilla de Burgos y Burgos Alimenta patrocinan este espacio. Hoy, en Sabor y Origen, le ponemos salero al programa desde las Salinas de Poza de la Sal. Su asociación nos cuenta las iniciativas que han puesto en marcha en los últimos años para poner en valor un histórico salero declarado bien de interés cultural. Y conoceremos el día a día de Marino, un ganadero de vacuno con una gran vocación profesional. Nos encontramos con él en los montes de Neila, en la Sierra de la Demanda, a casi 1.200 metros de altitud. Hoy en Sabor y Origen nos trasladamos a Poza de la Sal. La villa que vio nacer al naturalista Félix Rodríguez de la Fuente también conserva el mayor salero de toda Europa. ¿Quieren conocer cómo se extrae la sal de Poza y los proyectos que tienen en mente la Asociación de Amigos de las Salinas de Poza? Pues en el siguiente reportaje se lo explicamos. Actualmente la extracción de sal se limita a los meses de verano. Su producción es muy residual, de unos 1.000 kilos anuales, muy lejos de los rendimientos que tuvo este salero hasta mediados del siglo XIX. Nos adentramos en el centro de interpretación de las salinas, donde se comprende todo el potencial de este gran yacimiento declarado bien de interés cultural. Pedro Padrones, ¿qué tal? Hola. Estamos hablando de una sal con unas propiedades excelentes. Efectivamente. La sal de interior es una sal totalmente diferente a la que consumimos hoy en día. Al final es una sal pura, nosotros la extraemos, viene fruto de un fenómeno geológico conocido como diapiro de hace 200.000 años, entonces nosotros vamos al fondo a 20-30 metros de profundidad, disolvemos la roca de sal y la extraemos como está, pura. Es una sal que tiene añadido sales minerales, con lo cual tiene unos aportes energéticos, unas propiedades muy saludables, mucho más que la sal que consumimos hoy en día, que es sal marina, que es sal tratada, que solo es cloruro sódico, porque el resto se lo quitan para temas químicos y demás. Entonces, una sal muy saludable. Pedro, ¿qué características geológicas tiene ese salero para que hace 2000 años se descubriera ese gran potencial? A ver, el diapiro es un fenómeno geológico en el que aquí hace 200 millones de años hubo un mar. En el fondo de ese mar se deposita la sal, la naturaleza, van depositándose y luego poco a poco encima otros materiales, arcillas, yesos, en nuestro caso incluso efusiones volcánicas. Y hay un momento en el que esa sal, que tiene menos densidad, menos peso que las capas superiores, consigue romperlas, las empuja y en un lento ascenso que lleva millones de años llega hasta la superficie. De forma natural, en lo que nosotros llamamos espumeros, salía esas pequeñas cantidades de sal que desde el Neolítico ya hay asentamientos que aprovechaban esa sal. Posteriormente una primera civilización, una primera población llamada Salionca, siglo VI a.C., y luego ya los romanos en el siglo I, con una población llamada Flavia Augusta, son los que profesionalizan la forma de extracción de sal. Los romanos son los que ya utilizan la sal de una forma incluso para pagar, de ahí su palabra. El salario que hoy en día utilizamos y los jóvenes probablemente no saben de dónde viene porque no lo relacionan, pues viene del valor que tenía en ese momento la sal. O sea que era un producto completamente esencial. Bueno, lo sigue siendo hoy en día, pero en aquellos años la sal tenía un valor, era el oro blanco, ¿no? El oro blanco, efectivamente, a los legionarios se les pagaba con esa sal, entonces esa importancia, con lo cual los romanos cuando entran en la península, pues uno de los sitios donde deciden ubicarse es en este punto, porque existe ese fenómeno geológico que ha hecho que la sal esté a flor de piel, casi en la superficie, y luego ellos también diseñan un método peculiar, porque nosotros la forma de explotación de la sal en Poza también es única. Esa base de galerías subterráneas, hacemos agujeros verticales hasta que se llega a la roca de sal, como te digo, a 20-30 metros de profundidad, introducimos agua dulce, disolvemos esa roca de sal, se extrae con pellejos a las pozas, de ahí nuestro nombre, Poza de la Sal, y de ahí a las eras. En el mejor momento, 4 eras ahora mismo tenéis, ¿no? Ahora 4 eras. En el mejor momento llegamos a tener 2000 eras. Se producía en un solo día 100.000 kilos de sal de media, 6-7 millones de kilos de sal al año. Las salinas de Poza eran las salinas más importantes del norte de España. De hecho, el Estado
decide que la sal sea un recurso propio y lo expropia, por así decirlo. Estanca la sal en 1564 con Felipe II. Durante 3 siglos la sal pertenece al Estado, hasta la caída de la monarquía de los Borbones de Isabel II en 1868. Estamos hablando ahí, en ese punto tope, antes de que llegase el declive, de una producción diaria que aproximadamente ¿a cuánto ascendía? Diariamente unos 100.000 kilos de sal, esos días de verano, 50-60 días de buen tiempo, porque en cuanto te salía nublado ya no se produce esa cantidad de sal, pues esa capacidad productiva de unos 6-7 millones de kilos de sal anuales. ¿Cae la monarquía y qué pasa? Cae la monarquía y en ese momento quizás se hizo una fiesta porque las salinas pasan otra vez a poder del pueblo, pero también lo que a las salinas de interior nos afecta es el transporte. Lo que hacía importante las salinas era la cercanía al resto de alfolíes, a los puntos donde se iba a consumir. Desde Poza, los arrieros pozanos llevaban sal hasta Villafranca del Bierzo, hasta Ciudad Rodrigo. En el momento en que el transporte es mucho más barato, pues es más fácil producir sal en el Mediterráneo y distribuirla por toda la península, porque aquí ya te he explicado un pequeño esbozo de la dificultad que había a base de tener que hacer galerías subterráneas, introducir ese agua dulce, disolver, mantenimiento de las eras. Entonces, a partir de 1870, por así decirlo, el transporte, el ferrocarril abarata la distribución y empieza el declive tremendo de las salinas. Aún así hubo familias que todavía durante 80-90 años siguieron explotando la sal. A no explotarse de la misma forma, Pedro, esas salinas dejaron de tener valor, ¿no? Perdieron su esencia de alguna forma, su deterioro al final pasó factura y ahora mismo estamos hablando de una producción que sacáis vosotros gracias al esfuerzo de la asociación, pero muy residual, ¿no? Muy residual, estamos hablando de unos 4.000 kilos, antes hablábamos de 6 millones de kilos de sal, aquí ahora mismo hablamos de unos 4.000 kilos de sal que se venden en tarritos de 230 gramos, es más un tema turístico, cuando llegan los turistas, pues que puedan llevarse un detalle de Poza y que mejor que un producto de sal, o cuando se casa algún pozano, pues que pueda regalar en esas bodas, pozano o pozana, pueda regalar esa sal en su boda. ¿Vosotros sois conscientes de que tenéis aquí un gran tesoro arqueológico, económico, que puede ser un motor como ya lo era en tiempos antiguos, aunque es complicado? ¿La administración podría hacer algo por vosotros en ese sentido, Pedro? Sí, desde luego. A ver, nosotros estamos en una comunidad autónoma tremenda, sé que tenemos un potencial económico mucho menor a País Vasco, pero desde Poza sentimos muchas veces envidia sana de las, o insana, no tengo muy claro, de las salinas de Añana. Las salinas de Añana se llegaron a gestionar desde aquí, desde esta Casa de Administración de Reales Salinas de Poza, y el gobierno vasco introduce más de 2 millones de euros todos los años en esas salinas, tienen del orden de 30 personas trabajando. Aquí la administración se acerca, dice que sí, que quiere invertir en los pueblos, pero esa famosa España vaciada y esos pueblos abandonados solo se acuerdan de ellos en campaña electoral. Cuando pasa, cuando ya no necesitan esa imagen, cuando ya no necesitan, aquí en las Salinas de Poza el Gobierno, o la Junta de Castilla y León o la Diputación en los últimos 20 años no ha aportado recursos. Es un bien de interés cultural enorme, tenemos más de 2 kilómetros de diámetro, entendemos que no se puede intervenir en todo el salero, pero sí en esa pequeña zona donde tenemos las 4 eras. Ahora mismo la asociación está llevando a cabo un proyecto para recuperar más de 10 eras, pero necesitamos fondos porque al final la asociación es un tema totalmente altruista, hay unos 300 socios, trabajadores directos que sin ánimo de lucro colaboran directamente, son 15-20 personas fabricando la sal, el presidente Narciso Padrones, Joseba el vicepresidente y luego muchos pozanos colaboradores, pero necesitamos también recursos y necesitamos recursos de la Administración, de la Junta de Castilla y León, en un bien de interés cultural que es único en toda Castilla y León. Mientras tanto, la asociación hace lo que puede para poner en valor esas salinas, para que no se pierdan, y todos los veranos a extraer sal, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? Todos los veranos a extraer sal, en esas 4 eras, 2 las utiliza directamente la asociación de las salinas, y otras 2 eras cualquier pozano reserva ese turno, se le deja un par de días y explota su sal. Todos los pozanos consumimos durante todo el año sal de Poza, que como hemos dicho al comienzo es muy saludable,
Entonces, aquí cualquier día quien se acerque, cualquier día de julio y agosto, las eras están llenas de sal, el paisaje vuelve a tener esas reminiscencias de ese paisaje salinero que hemos tenido durante 2000 años. Y para que el turista, el visitante y el curioso conozca cómo ha funcionado ese gran salero de Europa en todos esos años de esplendor y cómo se sigue haciendo ahora con muchos menos recursos, tiene este centro de interpretación turística donde se enseña a todo el mundo cómo se extrae la sal, las propiedades que tiene y cómo es vuestro trabajo, Pedro. Efectivamente, dentro de las visitas que se organizan del pueblo, el pueblo tiene muchísimas cosas, un casco medieval apasionante, como no es el pueblo de Félix Rodríguez de la Fuente, tenemos una banda de música de 120 años de historia, pero luego la sal es nuestro motivo de existir, nuestra esencia, y el centro de interpretación es fantástico, explica de una forma muy didáctica y muy sencillita cómo primero ese fenómeno geológico del Diapiro, el más grande de Europa. De hecho tenemos una ruta de 6 kilómetros a través del salero, precioso paisajísticamente y a nivel histórico, y luego a partir de ahí aquí en el centro de interpretación se explica cómo son esas galerías subterráneas para esta extracción de esa salmuera, que la sacamos en el momento que se satura el agua con un 25%, de ahí pasa a las pozas, de las pozas lo pasamos a las eras, donde se produce el secado. Si vienen cualquier día de verano, como decíamos, verían in situ a los pozanos fabricando sal. Sí, de hecho hemos visto imágenes de otros años que muestran todo lo que estamos hablando, porque desde la asociación estáis haciendo un importantísimo esfuerzo en extraer esta sal, que por cierto, ¿dónde la podemos encontrar? Se puede encontrar en todos los comercios del pueblo, y luego también la asociación intenta hacerla llegar a diferentes puntos de Burgos y también estamos intentando abrir líneas para restaurantes, porque al final es un producto único dentro de toda la comarca, entonces que se consuma en los restaurantes, que en la carta venga fabricado con sal de poza. Con unas excelentes propiedades, como ya hemos dicho, y con un futuro que esperemos sea esperanzador y prometedor. A ver si la Administración echa un cable a esta iniciativa, tanto de la Asociación de Amigos como del Ayuntamiento Pozano, que también os El está Ayuntamiento ayudando. de Poza, la verdad es que colabora en todo lo que puede, la asociación tiene una ilusión tremenda, y luego el pueblo, pues con la sal y con la cercanía también, porque las carreteras, ahora mismo estamos justo a 30 minutitos de Burgos, parece que estamos en el fin del mundo, y sin embargo, pues en 30 minutos estamos en esa estación de ferrocarril o en ese hospital nuevo que tenemos. La verdad es que se puede vivir en Poza e ir todos los días, y quizá el problema que tenemos es que en invierno nos estamos quedando muy vacío. Desde el turismo y desde el ayuntamiento lo que queremos también es conseguir que la gente venga a visitarnos durante el invierno. Parece que solo se acuerdan de estos pueblos en verano ya tenemos siempre vida, y necesitamos, como ha sido esta semana con la floración de los almendros, pues lo que necesitamos es que la gente venga a visitarnos también durante el invierno, que estamos ahí muy cerquita. Perfecto, Pedro, pues mejor no nos has podido explicar todo este proceso de la sal, que no es fácil de entenderlo, y a raíz de eso pues hablar de todas las necesidades de estos pueblos como Poza de la Sal, que sin duda tiene un valor arquitectónico, histórico y cultural impresionante. Muchísimas gracias por vuestra visita y por difundir este producto de esta villa salinera. Hasta la próxima, Pedro. Encantado. Nos encontramos en los montes de Neila, a 1200 metros de altitud. Hoy vamos a conocer a un ganadero, a Marino, que siente auténtica devoción por su trabajo, a pesar de no tener ni vacaciones ni fines de semana. Vamos a conocer cuál es su día a día en esta ganadería de Neila. Marino Olave, ¿qué tal estás? Hola, muy bien, muy bien. Aquí contento en Neila, ¿no? Me imagino que vivir aquí sea especial, aunque también en el invierno un poco duro. Hombre, es un privilegio vivir a casi 1200 metros, pero también el invierno es muy duro, ¿eh? Aquí en invierno nieva mucho y hace mucho frío,
y especialmente este año hemos tenido un mes entero de nieve, frío, hielo, vamos, un invierno muy duro. Claro, hemos venido en un día despejado, soleado y todo se ve de otra manera, ¿no, Marino? Claro, hoy lo vemos todo, vamos, de color de rosa. Marino, ¿y cómo te dio a ti por ser ganadero? Porque creo que en tu familia nadie se dedicaba a ello, pero tú dijiste, quiero dedicarme a la ganadería. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo empezó este proyecto? Eso era una vocación que llevaba desde pequeño. Yo desde que tenía uso de razón, desde que tenía 6-7 años, mi sueño era tener vacas, ovejas o yeguas, tener ganado, porque yo de pequeño iba a las cuadras de los vecinos porque en mi casa no había ganado y me conocía todas las cuadras del pueblo y todas las vacas que había. Y tenía claro que yo quería ser ganadero. ¿Y cómo empezaste? ¿Hace cuántos años fue eso? Pues yo empecé hace 24 años. Cuando tenía 18 años recién cumplidos, le dije a mi madre que iba a comprar 6 vacas y me dijo que no, que cómo me iba a quedar en el pueblo, y le dije que no, que yo pedía un préstamo de 1 millón de pesetas para comprar 6 vacas. Y al final ella me avaló porque ya vio que yo estaba decidido a hacer lo que sea por tener vacas. Y ahí empecé y poco a poco estuve trabajando en una fábrica casi 15 años de piedra y compaginaba la ganadería con la fábrica, porque lógicamente yo me había metido en préstamos para comprar vacas y tenía que tener todos los meses un ingreso para poder pagar la letra. Y ahí empecé. Bueno, y ahí empezó esta aventura que lleva ya muchos años. ¿Cómo definirías esta profesión? Y aquí quiero que me cuentes también lo malo de ser ganadero. A ver, esto es una cosa que hay que llevarla en la sangre. O sea, tú cuando vas al monte, yo nunca llevo reloj. O sea, porque a mí lo que me gusta es esto, ver vacas y estar con las vacas. No me gusta otra cosa. Entonces yo no tengo prisa, cuando voy al ganado nunca tengo prisa, hasta que no hago lo que tengo que hacer. Lo peor de ser ganadero, el tema de la tuberculosis. Lo hablo en mis propias carnes porque yo he sufrido un vacío sanitario hace 2 años de 200 y pico animales, que eso me dejó psicológicamente, es el mayor golpe que te puede dar esto. ¿Qué pasó exactamente? ¿Vinieron a hacerte una revisión y a raíz de ahí? Pues hubo un control rutinario de la tuberculosis, como hacen todos los años, y en una prueba me salió una vaca positiva. Entonces esa vaca se sacrificó, me metieron en el gamma interferón, porque cuando hay alguna lesión en el animal te meten en gamma interferón, y ahí empezaron a salir, primero me salieron 5, luego 13, y al final decidieron hacer un vacío sanitario. Claro, y eso a ti, aparte de dejarte mal, pues económicamente también te ha hecho daño. Hombre, claro, eso te hace tanto daño económicamente como psicológicamente, pero lo económico siempre hay dinero, en el banco donde sea, pero lo psicológico no hay cómo arreglarlo. Irte a la cama todos los días y pensar que te han matado una ganadería que te ha costado 20 años hacerla, que tienen sus costumbres, porque las vacas son animales de costumbres. En invierno están en una zona, en primavera en otra, en verano en otra y en invierno en otra. Y Neila tiene casi 7.000 hectáreas de terreno y las vacas, ellas iban a sus sitios. Y ahora empezar de cero con 200 vacas y enseñarles lo mismo que ellas sabían, pues todavía estas vacas no han aprendido y llevan aquí 2 años. Pero vamos, con tiempo y trabajo aprenderán. ¿Qué más cosas echas en falta de la administración que os faciliten algo para poder desempeñar vuestra profesión con mayores garantías? ¿Hay algo más que quieras reclamar? Pues yo ahora principalmente, especialmente con esto del tema de la pandemia, que claro, para bajar a salas tienes que pedir cita, no todos los días te pueden dar cita. Pues yo lo que creo es que podían habilitarnos por las tardes un rato la oficina, no que haya 4 veterinarios, pero uno que esté por la tarde, porque los ganaderos, cuando tenemos un rato libre, es por las tardes, después de que has aviado al ganado. Yo no puedo bajar a la unidad veterinaria un lunes a las 9 de la mañana a dar de alta a un ternero que ha nacido y dejo 200 vacas sin comer, porque me supone volver a casa a las 12 o la 1 del mediodía.
Entonces, eso es lo que creo que sería buena idea. Más servicios en este caso. Hablando de la pandemia, Marino, ¿cómo os ha afectado a los ganaderos de vacuno? Pues vamos, esto ha sido ya otro clavo más, porque los terneros han dejado de valer, o sea, 100 euros en ternero. O sea, 100 euros en ternero es muchísimo dinero porque es casi la mitad de lo que se come la vaca en el invierno. Entonces, un ternero, 100 euros menos, multiplicado por 150 terneros que vendes al año, es mucho dinero. Entonces, eso es lo que más se ha notado, los precios. ¿A cuánto estaba antes el precio de ternero? ¿A cuánto está ahora, Marino? ¿Y cuántos has podido vender desde que empezó la pandemia? ¿Los mismos que antes? Menos, supongo, también, ¿no? No, habré vendido parecido, porque al final los terneros tienen un periodo de tiempo. Cuando tienen ya 4 o 5 meses hay que quitarles, porque ya no sirve dejarles con la vaca, porque lo único que hacen es castigar a la vaca. Entonces, claro, un ternero de estos que antes valía 600 euros, ahora vale 500. Una ternera que antes valía 500, ahora vale 400. Entonces, eso es lo fundamental. Claro, a vosotros os ha afectado muchísimo el cierre de la hostelería y las restricciones cuando está abierta, ¿no? Pues claro, a ver, si los restaurantes no se consumen filetes de ternera, la ternera tiene que bajar el precio. Eso es lo que veo. Bueno, también eres concejal de este pueblo. ¿Qué servicios reclamas, además de para la ganadería, para los habitantes de Neila? Pues lo primero, la cobertura de móvil, la línea eléctrica de Quintanar a Neila, que este año nos hemos quedado sin luz 4 días, uno de ellos el día de Nochevieja, a las 6 de la tarde, nos quedamos sin luz hasta el día siguiente a las 5 de la mañana. Entonces, joder, y luego la carretera de Huerta Arriba, el acceso del panadero, toda esa carretera ha estado un mes cerrada. ¿Quién es el responsable de que esa carretera esté limpia? O sea, si encima tenemos que hacer, porque yo tengo en el pueblo de mi mujer las ovejas y tengo que hacer todos los días 40 kilómetros más, dar la vuelta por La Rioja para poder llegar a esas ovejas. Para terminar, un mensaje, el que tú quieras trasladar a la audiencia, porque hay muchos de los espectadores que nos están viendo que también son ganaderos. Bueno, pues que este es un oficio que requiere mucho tiempo y mucha dedicación. Y esto tiene que ser un hobby, el ser ganadero tiene que ser como un hobby. Si lo miras desde el punto de vista económico, nunca vas a triunfar. Porque si tienes que pensar que levantarte a las 4 de la mañana para mirar una vaca que pueda parir y eso te va a dar pereza, no te metas ganadero, que no vas a triunfar. Marino, encantada de conocerte y que te siga yendo muy bien por estos parajes. Gracias. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Hasta aquí nuestro programa de hoy. El próximo jueves nos volvemos a encontrar para saborear los mejores productos de nuestra tierra y conocer el origen de lo que consumimos. Hasta entonces.